Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos iniciando ya nuestra mesa redonda informativa, que hoy además es internacional. Tenemos la suerte de que nos acompañen hoy líderes religiosos protestantes de varios países de la región, a propósito de la reunión que tendrá lugar entre el 22 y el 26 de mayo en La Habana, la sexta asamblea del Consejo Latinoamericano de Iglesias que se reúne en nuestro país. Y para que nos comente sobre la trascendencia del cónclave, su importancia, la importancia de que se realice en Cuba y el significado que tiene también para los protestantes en esta parte del mundo, nos acompañan hoy en la mesa el pastor Nilton Yese, luterano, es secretario general del Consejo Latinoamericano de Iglesias, es brasileño, pero además residente en el Ecuador. Bienvenido. Está con nosotros también el obispo Julio Murray, de la Iglesia Anglicana Episcopal de Panamá. Es el presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias, el CLAI. El pastor Joel Ortega Dopico es pastor presbiteriano de la Iglesia Presbiteriana de Cuba, presidente del Consejo Nacional de Iglesias de Cuba. Bienvenido también a Julio, no le di la bienvenida. Y la pastora María G. Reina, que es de la Iglesia de Cuáqueros, moderadora de la Mesa Nacional de Cuba del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Bienvenidos los cuatro, y también le doy la bienvenida a otros líderes religiosos que nos acompañan en el estudio en representación de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Nicaragua y de Puerto Rico. Con la bienvenida a ellos que nos acompañan en el estudio, estamos ya dando inicio a nuestra mesa redonda internacional, hoy con líderes religiosos protestantes de América Latina que se reúnen en La Habana. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda, como es habitual, vamos a la noticia del día. La noticia del día, que no es una sola, por cierto, anda por ahí un cable que quizás debimos haber desarrollado más, pero que será seguramente seguido en otros espacios, que tiene que ver con las revelaciones de que fue un montaje la acusación de acoso sexual que se hizo contra Julian Assange, quien está aún protegido por la Embajada de Ecuador en Londres. Luego se sabrán otros detalles, pero las noticias de seguimiento en nuestra región se centran también en Bolivia, donde en las últimas horas parece haberse logrado un acuerdo entre el gobierno y la COP para finalmente destrabar el diálogo que había sido trabado. Y sin dudas el hecho de que Evo Morales, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra viajando hacia los Estados Unidos, donde debe sostener una reunión privada con el expresidente Jimmy Carter para tratar el tema de cuál es la experiencia del expresidente norteamericano en lo que fue la entrega, la devolución del Canal de Panamá a sus legítimos dueños, los panameños. Dice esta nota que el presidente de Bolivia se reunirá en Atlanta con Jimmy Carter para conocer la experiencia en las negociaciones para la devolución del Canal de Panamá y eventualmente aplicarla en la demanda que tiene su país contra Chile para lograr una salida al mar. Morales solicitó este encuentro con Carter, presidente que fue de Estados Unidos entre 1977 y 1981, en el marco de la demanda presentada en abril pasado ante la Corte Internacional de La Haya, donde Bolivia reclama la salida al Pacífico que perdió a finales del siglo XIX en una guerra entre Bolivia y Chile. Esto es la noticia de que estaría llegando hoy a Estados Unidos para reunirse con Carter, pero sin dudas lo más importante tiene que ver con que por fin parece que hay acuerdo entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno plurinacional de Bolivia. El gobierno boliviano y la Central Obrera retoman el diálogo. Dirigentes de la COP suspendieron las medidas de presión por 48 horas, algo que no fue cumplido en su totalidad. El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, confirmó que algunos sectores mantienen la movilización y puntos de bloqueo. Otra vez se violaría el acuerdo entre las partes para negociar salidas al reclamo que ya tiene 2 semanas. La COP reclama jubilarse con el 100% de salarios y aunque el diálogo se reanude, la Central Obrera Boliviana ha descartado levantar la huelga general que afecta a las labores escolares, el comercio, el servicio de salud y el transporte de pasajeros y de carga. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el pedido de aumento de jubilaciones es un engaño para los trabajadores más humildes. Algunos dirigentes
de la Central Obrera, que primero solamente se preocupan de unos cuantos, no se preocupan del resto. Han dicho, queremos jubilación, queremos jubilarnos con nuestro salario, dicen algunos dirigentes. ¿Cuánto está ganando ese dirigente? 15.000 bolivianos. ¿Cuánto está ganando el otro dirigente? 20.000 bolivianos. Y con ese salario quieren jubilarse de 20.000 bolivianos. Sin trabajar, quieren jubilarse con 20.000. Bueno, es parte de la noticia del día, reitero, de seguimiento en todos los medios latinoamericanos, que tiene que ver con que por fin parece que se ha destrabado, pero esto lleva a un análisis más profundo y los estamos invitando desde ya que esta noche en la emisión para Telesur de nuestra mesa redonda se acerquen al tema. Tenemos ahí una conversación, un diálogo con el embajador de Bolivia en Cuba, donde explica un poco más a fondo cuáles son las razones que hay detrás de la demanda de la Central Obrera Boliviana. Pero así cerramos la noticia del día y entramos en el tema de hoy. Nuestro diálogo ahora, o nuestra conversación, será con líderes religiosos protestantes que se reúnen en La Habana en la 6ª Asamblea del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Acompáñenos. Y en febrero pasado debió realizarse esta 6ª Asamblea del CLAI en La Habana, producto del bloqueo contra los fondos que debían servir a su organización. Debió suspenderse, se ha reprogramado para ahora entre el 22 y el 26 de mayo. Y yo les propongo, antes de entrar en nuestra charla con nuestros invitados de hoy, ver el reportaje preparado por nuestra colega Maribel Puerto. El Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI, es un organismo ecuménico de iglesias en América Latina y el Caribe con 34 años de existencia. Fue creado para promover la unidad entre los cristianos y cristianas del continente. Son miembros del CLAI diversas iglesias que suman más de 3 millones de personas. La 6ª Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Iglesias sesiona en Cuba del 20 al 26 de mayo, bajo el lema afirmando un ecumenismo de gestos concretos. Unos 300 representantes de 20 países se reúnen para conocer qué hacen sus similares en esta isla caribeña, iniciar lazos de solidaridad con Cuba y su pueblo, aprender de este país y compartir experiencias generadas en otras naciones. Es bueno recordar que en el 2009 directivos del CLAI vinieron a Cuba para participar en el Congreso Evangélico Hispanoamericano, ocasión en que escuchamos a quien fuera el primer presidente del CLAI, el obispo emérito Federico Pagura. América renace de sus raíces y el Caribe se incendia de viento y sol. El sueño de Bolívar levanta vuelo y San Martín lo alienta con su pasión. No más sangre en imperios y en tiranías, ni un destino frustrado por la opresión. Somos negros y blancos, somos indios, mestizos, somos inmigrantes de toda lengua y color. Otro mundo es posible, gritó el profeta, y el continente vibra con su visión. También en este encuentro intervino el actual presidente del CLAI, el obispo Julio Murray Thompson. Estos son tiempos de afirmaciones y de esperanza. Reafirmamos entonces el compromiso con la búsqueda constante de nuestra propia identidad evangélica, latinoamericana y caribeña, en las relaciones cotidianas que viven nuestros pueblos. En humildad, aceptamos el reto de Dios de inscribirnos en la lucha por su reinado, en medio de los conflictos de la historia. La unidad en la diversidad que deseamos propiciar es ya primicia del reino por la gracia de Dios. La 6ª Asamblea del CLAI, que se desarrolla en La Habana, ahora elegirá
su nueva directiva para los próximos años. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Les puedo decir que el obispo Pagura está exactamente igual. También lo tendremos mañana en la Mesa Redonda Internacional de Telesur en un diálogo delicioso. Pero voy a entrar ahora con nuestra... No todos están igualitos, pero los veremos aquí en la mesa. En la Mesa Redonda vamos a empezar con la pastora María G. Reina, pastora de la Iglesia Cuáqueros de Cuba, algo que también para muchos puede ser un descubrimiento. Yo, por ejemplo, tenía la idea de que era una iglesia que pertenecía a otras regiones y no sabía de su existencia, en la provincia de Holguín. Y entonces, pero es la representante o la coordinadora de la Mesa Nacional. ¿Qué es una Mesa Nacional dentro del CLAE? Vamos a dar un poquito más de detalle también qué cosa es el propio CLAE. Sí, buenas tardes, noches ya. Me gustaría comenzar definiendo qué es el Consejo Latinoamericano de Iglesias. Precisamente es una organización que agrupa iglesias y organismos cristianos. Yo diría que la diversidad y la riqueza, todos evangélicos, la iglesia evangélica. Yo diría que esa riqueza del mundo cristiano, protestante, está presente en el Consejo Latinoamericano, porque muchas iglesias, más de 15 denominaciones y organismos cristianos que trabajan en el área de la pastoral juvenil, la educación cristiana, la formación pastoral, y con presencia en 21 países también, están bajo esta organización. De ahí que nuestro país agrupe también varias iglesias y es a través de la Mesa Nacional como instrumento para el trabajo y la presencia del Consejo Latinoamericano de Iglesias en cada uno de los países. Por ejemplo, en nuestro país tenemos 13 iglesias que pertenecen a iglesias evangélicas. Puedo resaltar la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia de Dios, Misión Mundial, la Iglesia Evangélica Libre, la Cristiana Pentecostal, la Iglesia Cristiana Reformada, la Iglesia de los Amigos Cuáqueros, de la cual soy pastora, los Pinos Nuevos, el Ejército de Salvación, la Fraternidad de Iglesias Bautista y también tenemos la Iglesia Metodista. Como organismo puedo señalar que el Consejo de Iglesias de Cuba, que como todos conocemos, agrupa unas cuantas denominaciones también, pues forma parte del Consejo Latinoamericano en nuestro país. Así también el Seminario Evangélico de Teología, que radica en Matanzas, el Centro Memorial Martin Luther King y el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, que está en Cárdenas. Todos estos agrupados y como espacio de encuentro y de diálogo de las iglesias en nuestro país, que es muy coherente con la misión de la Iglesia y el propósito del Consejo Latinoamericano de Iglesias, que está dado en la unidad del pueblo de Dios, de la evangelización, que promueve estos espacios no solamente para que queda en el encuentro, en la oración, en el diálogo, en el conocimiento, el conocernos unos a otros, sino que también en acciones concretas para el trabajo en nuestro país bajo la dirección del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Esa es la misión de lo que es la mesa, ¿no? Y de la cual tú eres coordinadora, perdona que te tutee, me parece muy joven. Perfecto, gracias. Y el hecho mismo, ¿no? Pero ese trabajo de la mesa consiste en nuclearlos. Ahora, también genera análisis con temas específicos, digamos. Sí. El Consejo Latinoamericano de Iglesias tiene varios programas que nosotros hemos desarrollado varias acciones, como por ejemplo el programa de Mujer y Justicia de Género, enfocado en la formación teológica, no solamente de mujeres, sino también de los hombres, y la temática de la justicia de género. Tiene toda una red de pastores, de pastoras y líderes ecuménicas de la cual nosotros aportamos unas cuantas mujeres que desarrollan todo ese trabajo. También está la pastoral juvenil, que hace un énfasis en resaltar el trabajo de los jóvenes en la vida de las iglesias. Así, tiene la pastoral también, otro es para la vida, que específicamente hemos trabajado con el programa de VIH-Sida.
Y creo que vale resaltar un programa que tiene una riqueza increíble porque tiene hasta una red con presencia en varios países, es el programa de liturgia, que va hacia la renovación litúrgica de nuestros cultos y de nuestra adoración. ¿Podemos definir un poquito para quienes son, digamos, que desconocen términos como la propia liturgia de de cada denominación religiosa, que consiste también en sus actividades dentro de la iglesia, del templo, ¿no? Sí, yo creo que uno de los puntos fundamentales de la renovación litúrgica está enmarcado en que nosotros apuntamos hacia la palabra en un símbolo, que celebramos al Dios liberador, que celebramos al Dios que defiende los pobres, al Dios que eleva la dignidad del ser humano, al Dios de la vida. Ahí está la renovación. En eso consiste la renovación litúrgica. Bueno, ¿algo más que pudieras aportar en esto en relación con la reunión que va a tener lugar en La Habana y cómo se incorpora a la mesa cubana, por ejemplo? Sí, muchas acciones han venido generándose desde hace mucho tiempo, como bien señalabas al principio, porque la planificada era para el mes de febrero, y eso ha provocado que hemos tenido que tener muchos más encuentros, pero también ahora tenemos más amigos que han cooperado, que seguramente el obispo ahorita podrá apuntar un poco más, pero ahora tenemos más amigos, hemos tenido más tiempo de encuentro, más tiempos de oración, nuestra esperanza aún es mayor, y lo que pensábamos que ya iba a terminar, yo creo que hoy comienza también con nuevas esperanzas para nuestro Consejo Latinoamericano de Iglesias en Cuba y en toda Latinoamérica. Cuando dices, y vuelvo a la mesa cubana, cuando se habla de la mesa cubana, todo eso que se hace, tanto en la pastoral juvenil como en el análisis de los temas de género, por ejemplo, los temas de la vida que es relacionado con el VIH, etcétera, son análisis o aportes que hacen también las denominaciones religiosas cubanas que alimentan al CLAE, lo recibe este CLAE, lo analiza, engrosa algunos de los temas que ellos van a discutir. Sí, primero se contextualiza, porque independientemente de que haya líneas de acción y objetivos del trabajo, independencia, hay otros programas que en algunos países tienen mayor fuerza. En el caso del nuestro, los que he señalado son los que más hemos estado trabajando y donde más experiencia hemos tenido. Primero, bueno, pues hay una experiencia, se debate con la presencia de las iglesias, de diferentes representantes de las iglesias. Luego, por supuesto, si contextualizamos el asunto, pues están los aportes que dan las iglesias, que no quedan en Cuba, sino que se generaliza y hay un intercambio también. Precisamente mañana comienza una consulta continental que será una oportunidad para conocer o para generalizar los resultados de las consultas que se han tenido en cada una de las regiones, que el CLAI tiene 5 regiones, que han sido motivo del debate. Por nuestra experiencia en la formación pastoral a nuestro país, precisamente, correspondió abundar en ese tema. Y también se dan herramientas y recursos para poderle dar continuidad a cada uno de los temas que se han venido tratando. Bueno, pues me parece muy bien, gracias María, y sobre todo porque qué bien, ¿no? Como lo gratamente que impresiona que una mujer, y una mujer joven, una pastora, también sea quien coordina la mesa cubana, que es el principal órgano que nuclea las iglesias nacionales hacia esta asamblea, que es una suerte de congreso del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Me permito yo decir algunos términos, ustedes me corrigen si digo algo desacertado. Gracias, correcto, María. Gracias. Algo muy importante que tengo que decir, el spot que están viendo de esta celebración en La Habana es un himno escrito por el obispo emérito de Argentina, Federico Pagura, una de las personalidades del protestantismo en nuestra región, miembro del CLAI que nos acompaña en esta ocasión. Y le doy ya la bienvenida a Nilton
para hablar también de esta reunión de La Habana, pero yo creo que podríamos empezar hablando por algo que usted me comentaba cuando nos reunimos para programar este encuentro o esta presentación ante los televidentes cubanos. Los 500 años ustedes tienen un jubileo por los 500 años del protestantismo en América Latina. Me gustaría hablar un poquito de eso, de hasta qué punto eso tiene un rol que modificó también la vida de las iglesias en las sociedades. Muchas gracias por la invitación, Arlene, que Dios bendiga a todos y todas. Sí, estamos 1517, es el año así considerado el año de la Reforma Protestante, con el hecho de que grupos dentro de la Iglesia Católica Romana empezaron a cuestionar maneras de actuar de la misma iglesia y la teología de las indulgencias principalmente, que era como que comprar algo para la salvación, para garantizar la salvación. Las iglesias protestantes en ese tiempo se vivía con mucho temor a Dios. O sea, el Dios que aparecía, que se predicaba, era un Dios que generaba miedo, porque si no eras obediente, si no tenías determinados créditos, venía el diablo. Dios te abandonaba y el diablo. Entonces, en esta edad de medievo fue muy fuerte la cuestión del miedo, la predicación del miedo. Y por eso las personas, cuando querían servir a Dios, cuando querían dedicarse a Dios, ellas entraban en un monasterio y se alejaban del mundo para no tener ningún tipo de tentación, para no caer en pecado y así sufrir la ira de Dios. El movimiento protestante del siglo XVI empezó a predicar de que la verdadera teología es la teología práctica. Y la teología práctica no es una teología de miedo. Es una teología que nos motiva a servir a las personas. Entonces, servir a Dios no era ya la única manera, entrar en un monasterio y alejarse del mundo. Servir a Dios para el movimiento protestante pasó a ser salir del monasterio y servir a Dios en la sociedad. Y ahí lo que se habla de la historia del protestantismo es este movimiento hacia los más pobres, hacia las necesidades de la gente, de acompañar a las personas en el día a día. Y esto significó incluso para el movimiento protestante vivir como vivían las personas. Y ahí ya las monjas y los sacerdotes también empezaron a crear familias para entender cómo se vive en familia en una sociedad. Y pasaron a compartir también esas dificultades. Por esto en las iglesias protestantes los pastores y las pastoras se pueden casar. No es como en la iglesia católica que no se pueden casar. Porque esto nació junto con el movimiento protestante. Y en este sentido estamos ahora ya celebrando 500 años, desde 1517 hasta 2017, ya serán 500 años del movimiento de la Reforma, que ha contribuido de diversas maneras, también en el contexto latinoamericano, donde las iglesias protestantes de Europa llegaron aquí a partir del siglo XVIII. Y una de las contribuciones fundamentales ha sido en el área también del servicio de la educación y de la salud. O sea, los protestantes llegaban aquí y venían el modelo de iglesia y escuela siempre uno a la par del otro. La formación, la educación era parte de la predicación del Evangelio también. Para leer la Biblia, vamos a decir así, para leer la Biblia hay que enseñar a las personas a leer. Y las personas terminan no solo leyendo la Biblia, leen también otros, pero la educación era fundamental. Era fundamental enseñarlos a leer, lógico.
Entonces lo que pasaba fue que dentro del bicentenario que conmemoramos en América Latina y muchos países hace algunos años, reflexionábamos un poco sobre esta contribución del protestantismo que se dio mucho después de la independencia, porque antes en todos los países había como que una reserva de América Latina para la Iglesia Católica Romana, con la unión de la Iglesia y Estado, con la separación de la Iglesia y Estado, que en muchos países empezó con las luchas por la independencia. También llegaron los movimientos protestantes y llegaron creando sus escuelas metodistas, presbiterianas, episcopales, ¿no? Y que fueron también participando en la formación del liderazgo político nacional de estos países en diferentes lugares de América Latina. Con los años también, digamos, hay una corriente dentro, que es particular de América Latina, estoy hablando de los años ya de la segunda mitad del siglo XX, está la teología de la liberación, que tienen cierto parentesco y acercamiento a las corrientes protestantes, en cuanto a preocupación social y relación con el drama de los pobres en América Latina. La Iglesia Católica en sí, el servicio de monjas y de muchos curas que han sido muy solidarios con los pobres. Y esta solidaridad ha despertado esa necesidad de articular un Dios que se solidariza con el clamor del pueblo. Un Dios que no es un Dios ya de miedo, sino que es un Dios que baja y que como Jesucristo se encarna y vive los dolores de las personas, no para sacralizar la pobreza. El objetivo es superar la pobreza, el objetivo es liberarse, ¿no? Y hay muchas fuerzas también en ese sentido y dentro de las iglesias que a veces no entienden ese proceso. Y la teología de la liberación es un movimiento dentro, vamos a decir así, es una teología ecuménica. Casi no se puede decir que es católica o que es protestante, es un movimiento ecuménico que muchas veces entraba en choque con las estructuras de las iglesias católicas y también algunas iglesias protestantes, ¿no? Y que no entendían ese proceso de solidaridad, ¿no? Hoy, otra vez, creo que en América Latina vuelve ese espíritu ecuménico. Y CLAI, del Consejo Latinoamericano de Iglesias, lo encarna de manera así muy clara con el lema de esta asamblea que dice: afirmemos un ecumenismo de gestos concretos. Es en gestos concretos que nos unimos. No queremos que todas las personas oren a Dios de la misma manera. Hay personas que les gusta de una manera más pentecostal, otros de una manera más metodista, otros de una manera más católico-romana. La cuestión no es obligar a las personas a celebrar a Dios de la misma manera. La cuestión es, después de la celebración, Dios nos llama al servicio. Y al servicio encima de las necesidades de la gente. Que Dios nos abra los ojos para que cuando salgamos de nuestras iglesias de diferentes lados, podemos también poner nuestras manos a su disposición dentro de la sociedad para transformar con impacto esta sociedad. Tenía yo una duda que quizás es la de muchas personas que no están relacionadas con el mundo religioso, y pregunto, la subordinación, por ejemplo, que es tan clara en el caso de la Iglesia Católica al Vaticano, a la Iglesia Romana, en este caso, en el caso del Consejo de Iglesias, Latinoamericano de Iglesias, forma parte de una estructura un poco más amplia. ¿A cuántos reúne la Asamblea? ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Cómo se articula? Y quería saber, porque hay un presidente y hay un secretario general. ¿Es como en la ONU, que uno es permanente y el otro cambia? Un poquito eso. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque la estructura un poco del mundo protestante es diferente, no es tan jerárquico ni vertical, ¿no? Ni vertical, es mucho más horizontal, ¿no? En nuestras iglesias protestantes hay iglesias que tienen obispos donde la elección es casi de por vida, ¿no? O hasta la jubilación, ¿no? Y esto puede a veces durar 20, 30 años a veces también, ¿no? Y hay otras iglesias que tienen moderador o presidente, donde la elección es de 4 años y con una posibilidad de reelección para otros 4.
pero en 8 años muchas veces cierra ese proceso. Entonces, vamos a decir así, el pastor, presidente o el moderador vuelve a ser pastor, un pastor normal, de base. Parroquia, para volver a practicar su solidaridad. Y esto es lo importante, el convivio. No se convierte en una jerarquía superior eterna. Exacto, ¿no? Que no es algo vitalicio, ¿no? Es algo de servicio. O sea, la elección no te da un poder en sí, sino te da la posibilidad de servir durante un determinado periodo en una otra función de dirección. Pero no es máximo 8 años y tienes que regresar al convivio de la comunidad. Y el consejo es un grupo, es decir, se unen las iglesias a través de sus obispos, de sus representantes superiores. En esta asamblea de manera específica, nosotros, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, tiene en América Latina 180 miembros plenos y fraternales, y la mayoría son iglesias, y estas iglesias tienen sus presidentes, sus obispos o sus moderadores. Estos están en esta asamblea que en La Habana reúnen unas 300 personas. Pero de manera especial este año desafiamos también a las iglesias para que, en la medida del posible, inviten a jóvenes, ¿no? Porque de manera especial queremos tratar el tema de cómo relacionamos el trabajo de las iglesias con los derechos sexuales y reproductivos. Una de las cosas que llama la atención en todos los países de América Latina es el alto nivel del embarazo de adolescentes. Y vemos que este tema, conversando con los jóvenes, no es un tema solo sexual. Es un tema muchas veces de falta de afectividad. Es un tema en que vemos que muchas de nuestras iglesias tienen un alto índice de migrantes, donde el joven o el niño está con los padres, pero cuando crece, ya como los padres no están presentes porque emigraron, está siendo cuidado por el abuelo, por la abuela, o por el hermano mayor, o por un tío. Entonces, hay una crisis en un momento de formación del joven donde él no tiene una referencia de un adulto tan cercano, porque ese está lejos, el papá y la mamá. Entonces, el trabajo del embarazo y de adolescentes es un trabajo de falta de afectividad que afecta principalmente a las mujeres. Porque las mujeres que se embarazan, a veces el muchacho desaparece. Y la mujer es que está ahí, ¿no? Y muchas veces la niña que está en la escuela todavía se embarazó, tiene que dejar la escuela, después tiene la criatura y los padres dicen, ahora tienes que ayudar a mantenerla. La niña empieza a trabajar, ya no vuelve a la escuela, después se casa muchas veces en una situación también de inferioridad y así termina perpetuándose la pobreza. Entonces, en estos temas que queremos trabajar. Y bueno, ya entendí, el secretario general es de 6 años, ¿no? De 4 años también, con una reelección de 4. Y el presidente es una elección de 6 años. De 6 años. Bueno, ya vieron diferencias. No hay una jerarquía. ¿Es autoridad superior el presidente o el secretario? Bueno, el presidente es siempre el jefe, ¿no? Entonces... Muchas gracias, Nilton, por este acercamiento importante al protestantismo en nuestra región. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Y estoy ahora con la máxima autoridad del CLAI, ¿no? Entiendo, si usted es el presidente del CLAI. Bueno, presidente electo por la asamblea anterior que se dio en Buenos Aires en el 2007 y que tengo la oportunidad de trabajar en un equipo
junto con 16 personas más, miembros de las organizaciones y de las iglesias, y con un excelente equipo de secretarios, ¿verdad?, que nos acompañan en las distintas tareas que tiene que realizar el Consejo Latinoamericano de Iglesias. Ahí ve usted la influencia que tiene, por ejemplo, la ONU. Yo presenté primero al secretario general porque estaba segura de que era una jerarquía superior, términos que uno va aprendiendo aquí. De todas maneras, me gustaría conversar con Julio sobre los temas que son objeto de preocupación. De paso, ustedes se darán cuenta, cuando vimos las imágenes ahorita del julio del 2009, era cuando yo decía cambios hay, tenía una cabellera, pero sigue tan joven. Lo único que cambió fue el cabello. Me permito esta disgregación, entre otras cosas, porque oigo que las iglesias reunidas en el CLAE tienen como principio la celebración. Sonríen mucho las personas y tienen como un espíritu siempre dispuesto a la celebración. Obispo Murray, ¿cuáles son las principales temáticas de preocupación de esta propia asamblea que va a tener lugar en La Habana y en general del CLAE a nivel regional? Permite, Arlene, que pueda también extender un saludo de paz y bien para ti y todos los televidentes. Gracias. Y los radioescuchas que nos acompañan en sus hogares en estos momentos. Si bien es cierto, si nosotros entendemos que el mandato que hace el Señor Jesucristo en función de que seamos sal, luz y también levadura, tiene que hacerse de manera concreta en la sociedad. Eso quiere decir que vamos a tener siempre una tarea de una constante transformación de nuestra sociedad para que vaya moldeando cada vez más alrededor de valores que promuevan la vida y no la muerte. Para nosotros es sumamente importante ese desafío, porque es el desafío que nos hace la palabra de Dios, es el desafío que el Señor Jesucristo nos hace a todos los que hemos decidido seguirle como Señor y Salvador, de que insertos en el mundo demos un testimonio diferente, acompañemos procesos que sean transformados en procesos de muerte, en procesos de vida. Ahora, esto puede ser muy peligroso, pero nos asiste la gracia de Dios y nos asiste la compañía del Espíritu Santo que nos nutre y nos moviliza a hacer cosas que a lo mejor si lo pensamos hacer solo, no lo haríamos. Pero con la certeza de poder hacer, por ejemplo, una incidencia pública en medio de una situación difícil o llamar a grupos que están en pelea a sentarse en una mesa de diálogo para que, utilizando una metodología de búsqueda de resolución de conflictos a través de la paz, mucha gente dice, nosotros como iglesia no queremos estar metidos en eso. Es mejor dejarnos en nuestros templos y que el domingo oramos y le decimos a Dios que resuelva esa situación. Pero lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho es que al igual que Él y el Padre son uno, que también nosotros seamos uno para que el mundo crea que el Padre lo envió. Por ejemplo, los diálogos de paz en Colombia que se realizan aquí en La Habana son parte, digamos, de preocupaciones del CLAE. Efectivamente. Y además de ser más que una preocupación, el CLAE ha acompañado muy de cerca toda la problemática de Colombia, utilizando específicamente la iniciativa que parte de la Mesa Nacional. Es en la Mesa Nacional donde se dan los primeros pasos y pinceladas de lo que es hoy ese acompañamiento. Y creemos que es sumamente importante, como nos decía la pastora María, el trabajo que se hace a partir de la Mesa Nacional. ¿Qué otros desafíos, además de el acompañamiento que se hace en Colombia? Está también el desafío de una educación integral. ¿Ve? Creemos que ciertamente cuando hablamos de una educación integral no estamos pensando solamente en los aspectos teológicos. Para poder estar sentado en una mesa de diálogo hay que conocer, ¿verdad?, otros acercamientos de otras disciplinas al problema y acompañar ese proceso desde la teología, pero también de una manera interdisciplinaria, permitir que otras voces puedan ayudarnos a ver cómo podemos solucionar esa situación. Es decir, ¿pueden ustedes sumar a estudiosos, académicos, cientistas sociales? Es correcto, es correcto. Y especialmente cuando mencionas cientistas sociales, en estos momentos creemos que uno de los desafíos más grandes es nuestra responsabilidad con el planeta. Hay un desafío tremendo de que nosotros cuidemos del
el planeta. Entonces, pero cuidar del planeta no únicamente con una emisión de combustible que provenga de otros elementos que no sean tan dañinos al sistema, porque eso también causa otro problema, que ahorita te puedo decir, pero es la capacidad de que haya también una justicia climática. Para el cristiano, el aspecto de la justicia no es necesariamente lo que ocurre en las cortes. La justicia, de acuerdo a lo que Dios plantea, es el cuidado de las relaciones que tenemos con el menesteroso, con el pobre, con la viuda, con el migrante, con el extranjero, con el que es históricamente excluido de nuestra sociedad. Entonces la justicia viene cuando la iglesia también tiene una opción preferencial de trabajar con los que usualmente son excluidos, los pobres. Entonces, en estos momentos, el desafío de la educación integral y la capacitación de los líderes puede ir también de la mano con el hecho de la preparación para teólogos o pastores y también la preparación para líderes, hombres y mujeres jóvenes que también sienten un compromiso de hacer un aporte significativo hacia la transformación de nuestra sociedad a parecerse más con los valores del reino de Dios. Cuando hablamos de la justicia climática y le hablaba de la producción de un combustible no tan supuestamente dañino, noble, nos preocupa porque eso también va a presentar una situación de dificultad en lo que es la sustentación alimenticia de nuestros países y también la soberanía alimentaria. Qué interesante cuando se propone que el combustible ahora sea o de la caña de maíz o del maíz, la caña de azúcar. Los que producen van a decir, mira, aquí tenemos un comprador y van a estar pagando muy bien. Entonces yo voy a producir para que haya combustible sano. Pero ¿qué pasó con los millones de personas que quedan con hambre? Porque ya no se está produciendo para llevar comida a las mesas. ¿Quién va a sufrir esa situación una vez más? Los pobres y los excluidos. Entonces, tenemos que tener una balanza, tenemos que poner en la mesa los pros y los contras de las decisiones que se van tomando y no olvidar el llamado de la justicia y del cuidado que debemos tener del planeta y también el cuidado que debemos tener a los más necesitados en nuestras sociedades. Otra de las áreas de liderazgo que creo que es sumamente importante, ¿verdad?, es esa oportunidad de que la iglesia tiene de llevar una voz profética de denuncia y de anuncio. Todo el mundo conoce la historia de la vida de los profetas. Todos terminaron o decapitados o muertos de una manera violenta. Sin embargo, el Señor Jesucristo ahora nos llama a ser una comunidad de profetas. Una comunidad que dé testimonio en tiempo y lugar real de cuál es su voluntad. En América Latina, en estos momentos estamos diciendo que hay una bonanza económica, que hay un crecimiento económico muy grande. Pero es muy interesante observar cómo en medio de esa bonanza económica todavía se pueden identificar lugares donde existe una pobreza y pobreza tan extrema donde no les llegan esos beneficios del crecimiento económico. Y es ahí donde la iglesia llama la atención, es ahí donde la iglesia asume un rol profético, es ahí donde la iglesia desde su iniciativa de servir también sirve para que otros se den cuenta de que aunque estemos creciendo económicamente, todavía tenemos problemas y que la gente pobre está mal y muy mal. Entonces, esa tarea es parte del desafío y la esperanza es que guiados por el Espíritu de Dios y guiados por la palabra, cada vez más nosotros podamos abrazar con esperanza esos desafíos hasta el punto de que se puedan ser convertidos en escenarios de vida y no de muerte. Bueno, pues ya ven qué temas tan bonitos. Uno se queda así como encantado y termina no dándose cuenta que el tiempo pasa. Gracias, Obispo Murray, por traer también este mensaje de esperanza a nuestra mesa redonda.
Me confirma, el pastor Joel Ortega Dopico es un himno de Pagura, ¿no? Es un poema de Pagura también. El obispo Pagura, una gran personalidad que también se encuentra, fue presidente de CLAI durante algunos años también. Y usted como anfitrión de los invitados de la sexta asamblea del CLAI, bueno, pues debe contarnos un poquito cómo fue esto de que no fue en febrero y es ahora. Un gran reto. ¿Quién hizo posible esto? ¿A quién le debemos que se haya podido realizar a pesar del bloqueo? A Dios primero que todo sea la gloria y la bendición a nuestro pueblo. Y yo creo que Dios ha sido providente. Y quiero leer un texto bíblico que me ha acompañado y que me ha ayudado en este tiempo, que dice: busque la paz y promuévala. El Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen lo malo. Así que, ¿quién intentará hacerles daño a ustedes que siempre están tratando de hacer el bien? Sin embargo, si de hecho sufren por hacer lo que es justo, entonces son afortunados. No se preocupen, ni le tengan miedo a quienes los hacen sufrir. Más bien preocúpense solo por honrar a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. ¿Y por qué digo esto? Porque se trató de impedir que esta asamblea se celebrara en febrero. Sin embargo, esta asamblea se está celebrando en mayo, tiempo de Pentecostés, que es el tiempo de la unidad. Pentecostés son los 50 días después de la resurrección de Cristo, en el momento en el que el Espíritu Santo aparece a todos aquellos creyentes, pescadores, carpinteros, esclavos, gente humilde, y les dice que les da un poder, pero un poder que se basa en la unidad y en el servicio. Y yo creo que aquello que parecía ser una derrota se convirtió en un triunfo. Estamos en La Habana y estamos en Cuba. Y la solidaridad fue inmensa. Vino de todas partes, de todos lados. De Europa, del norte, del sur, del este y del oeste. Hasta del propio Estados Unidos. Hasta del propio Estados Unidos. Hasta del propio Estados Unidos. Y esto ha hecho crecer la conciencia del mundo, sobre todo en el tema del bloqueo. Yo decía, ¿por qué La Habana? ¿Por qué esta sexta asamblea del CLAI en La Habana? Cuba. El CLAI tiene 34 años. El Consejo de Iglesias de Cuba tiene 72 años. Estamos precisamente el 28 de mayo. Estamos celebrando la fiesta. También Dios ha querido que celebremos el 72 aniversario del Consejo de Iglesias de Cuba con nuestros hermanos de América Latina, quienes han escuchado mucho sobre la iglesia en Cuba, quienes han visto en Cuba la esperanza y ahora han venido a aprender y a conocer de este proceso. Así que fíjense cuántas cosas buenas han venido de aquello que parecía malo. Y los que hacen el mal no han podido sobre los que hacen el bien. Dice la Biblia también, siempre nos dice, mas vence con el bien el mal. Y yo creo que eso lo estamos viviendo en estos días aquí de hermandad, de encuentro en La Habana. Les decía lo de los años del CLAI y del Consejo, porque estamos en Cuba, en La Habana, decía una vez más, y sigue siendo un país bloqueado, pero sigue siendo un país socialista. Y sigue siendo un país donde la iglesia crece, donde yo diría la palabra ecumenismo en Cuba durante todos estos años ha significado participación. Participación no solamente de las iglesias y los cristianos, ha sido participación de todos en construir una sociedad mejor, una iglesia mejor, un mundo donde, como dice el himno que sale en el spot televisivo, por eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Y nosotros, como iglesia cubana, hemos dado razón de esa esperanza. Por eso América Latina viene a Cuba. Una América que vive un momento nuevo, un momento diferente, un momento donde tenemos un primer presidente chavista en Venezuela,
un lugar donde vemos a un Evo Morales que aglutina y con todas las razas y con toda la gente de su pueblo. Y que llevó a los más pobres entre los pobres a la presidencia de un país, ¿no? Los pobres entre los pobres. Y de eso se trata, de eso es lo que se trata el CLAI. De hacer visible que los pobres tienen una voz. No somos la voz, no hablamos por los pobres. Somos pobres con los pobres. Y ellos hablan también. Y yo creo que eso es lo que hace importante este encuentro en La Habana. Es trascendente. Yo preguntaba, ¿qué va a pasar exactamente, Dopico, entre el 22 y el 26 de mayo en La Habana? ¿En qué medida ese ecumenismo en gestos, que se reafirma aquí en gestos, tiene alguna expresión que la sociedad cubana pueda percibir o recibir del CLAI? Habrá un antes y un después de este encuentro en La Habana. No solamente para las iglesias cubanas, sino para toda nuestra nación. Que vivimos yo creo que lo importante de este momento de Cuba es un tiempo de transformación en lo económico, en lo social, yo diría en lo religioso también. No podemos desvincular unas cosas de la otra. La iglesia no acompaña al pueblo de Cuba, la iglesia es pueblo de Cuba también. La iglesia es cuentapropistas, la iglesia es parte del nuevo modelo, parte de todos los procesos, se encuentra en todos los niveles. La iglesia es también un médico que va a Venezuela que es cristiano y que ha sido formado por la revolución, pero está ahí sirviendo desde su fe y desde su convicción como revolucionario. Y yo creo que el impacto del CLAI va a ser importante porque es la afirmación de la historia de la iglesia cubana. Cuando hablo, en este caso, específicamente del protestantismo cubano, un protestantismo que surge a finales del siglo XIX con mambises. Fuimos iglesias fundadas por mambises, por hombres sencillos de pueblo, que eran tabaqueros en Tampa, que estuvieron cerca de José Martí, que estuvieron en La Manigua. Luego pasamos por un protestantismo donde podemos hablar de personas como Fran Pais, para mencionar un nombre. Y es una historia. Hoy hay una nueva generación, hoy hay una nueva iglesia, yo digo, en Cuba, que es el fruto también de todo el proceso que Cuba ha vivido de transformaciones a partir del año 59. Tenemos una iglesia más preparada, una iglesia más fortalecida, una iglesia, yo diría, también más consciente de cuál es el papel de la iglesia. El lema del Consejo de Iglesias es unidos para servir. Y yo creo que ha sido la señal, y es un momento en el cual esta asamblea del CLAI llega a Cuba, no cayendo, como vamos a decir, del cielo, sino como parte de la historia. Dios es el Dios de la historia. Jesucristo es el Dios de la historia, por eso es la encarnación de Cristo. El Dios de los pobres, hay que decirlo, aunque a algunos no les guste que uno lo diga, pero es lo que la Biblia nos enseña. Por eso lo más natural es ser cristiano y vivir en una sociedad socialista es algo absolutamente coherente. Sí, en los 60 nos preguntábamos, ¿cómo se puede ser cristiano en una sociedad socialista? Nos preguntábamos en los 60. Y hoy podemos decir, gloria a Dios, que podemos ser cristianos en una sociedad socialista. Es una sociedad que nos alimenta, porque el cristianismo y el socialismo, yo diría que la Biblia nos llama al socialismo. Hay un concepto social en la Biblia. Jesús llama como a sus discípulos, no llamó a los sacerdotes del templo, ni a nadie que estaba en un palacio. Llamó a la clase más humilde de su tiempo, a pescadores, a cobradores de impuestos, mujeres que lo siguieron. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy en La Habana, dando señales de esperanza. Es lo que estamos haciendo aquí, dando señales de esperanza desde la voz de los pueblos de América. Yo creo que gracias, Dopico, y creo que además es una manera excelente. Ya saben, entre los días 22 y 26 de mayo, en la capital cubana, se estarán reuniendo líderes religiosos de toda América Latina, de las iglesias protestantes que están aquí de visita a propósito de la 6ª Asamblea del CLAI, otra victoria de la solidaridad contra el bloqueo que ha pretendido siempre cortar